Cuando pensamos en agresión, la mayoría de las personas imaginan una escena muy concreta. Una pelea, un golpe, una explosión de violencia física. Sin embargo, esa imagen, aunque es muy familiar, resulta bastante incompleta. Y lo es porque gran parte de la agresión humana no adopta la forma de puñetazos ni deja huellas visibles. De hecho, a menudo aparecen situaciones mucho más cotidianas. Por ejemplo, en una discusión que escala demasiado, en un insulto público, en un intento de humillar a alguien delante de otros o incluso en formas más sutiles como la exclusión social o el daño a la reputación de una persona. Por eso, cuando tratamos de entender qué es realmente la agresión, conviene empezar ampliando el foco. En psicología, la agresión suele definirse como cualquier conducta orientada a causar daño a otro individuo en contra de su voluntad. Ese daño puede adoptar muchas formas. Puede ser físico, verbal o incluso social. Por eso en psicología la agresión es un concepto relativamente amplio. Ahora bien, además de hablar de agresión como comportamiento concreto, los psicólogos también utilizan el término de agresividad, que describe una tendencia relativamente estable de la personalidad a responder de manera agresiva en distintos contextos. Dicho de otro modo, algunas personas, ya sea por temperamento o por su historia vital, tienen mayor facilidad para reaccionar con hostilidad o confrontación cuando perciben una provocación, una amenaza o un conflicto de intereses. A partir de aquí aparece una idea importante y a veces incómoda. La agresión no es un fenómeno extraño dentro de la naturaleza humana, porque del mismo modo que los seres humanos somos capaces de cooperar o comunicar afecto, también disponemos de la capacidad de agredir. Por tanto, no se trata simplemente de un accidente cultural ni de una anomalía psicológica, sino una posibilidad inscrita en nuestro repertorio de conductas. En determinadas circunstancias, la agresión puede convertirse en una estrategia para resolver conflictos cuando dos individuos persiguen objetivos incompatibles. De hecho, la psicología evolutiva ha insistido mucho en esta idea. Investigadores como David Bush han señalado que muchos comportamientos humanos que hoy nos resultan incómodos o moralmente problemáticos no surgieron al azar, sino porque en algún momento de nuestra historia evolutiva pudieron resultar funcionales. La agresión es uno de ellos. En contextos donde los recursos, el estatus o las oportunidades reproductivas eran limitados, competir y en ocasiones agredir podía ofrecer ventajas. Ahora bien, esto no significa que la agresión sea deseable ni que deba justificarse moralmente. Lo que significa es que forma parte de las herramientas conductuales que la evolución ha dejado disponibles. Y como ocurre con otros rasgos humanos, el hecho de que exista no implica que deba manifestarse constantemente. De hecho, la mayoría de las personas pasa gran parte de su vida sin recurrir a la agresión física. Sin embargo, la capacidad está ahí, latente, y puede activarse cuando las circunstancias la hacen rentable o cuando los costes de no defenderse se perciben como demasiado altos. En este punto, conviene introducir una distinción que a menudo pasa desapercibida: la diferencia entre agresión y violencia. En el lenguaje cotidiano solemos utilizar ambos términos como si fueran equivalentes, pero en realidad no lo son. La violencia implica el uso directo de la fuerza física y suele producir consecuencias visibles como golpes, lesiones o daños materiales. La agresión, en cambio, es un concepto más amplio. Una persona puede agredir sin recurrir a la violencia. Por ejemplo, un rumor malicioso que destruye la reputación de alguien, una campaña de exclusión dentro de un grupo social o un intento deliberado de humillar públicamente a otra persona también constituyen formas de agresión. En estos casos, el daño existe, aunque no deje marcas físicas. Por eso puede decirse que toda violencia es agresión, pero no toda agresión es violenta. Reducir la agresión únicamente a violencia física produce, por tanto, una visión demasiado limitada del fenómeno. Y si solo prestamos atención a las peleas o los golpes, dejamos fuera una gran parte de las dinámicas conflictivas que, organizan la vida social. Además, esa reducción puede dificultar el análisis de un aspecto especialmente importante:
las diferencias en la forma en que hombres y mujeres expresan la agresión. Porque la agresión no es un fenómeno unitario, no adopta siempre la misma forma ni responde a las mismas motivaciones. Puede variar en intensidad, en estrategia y en consecuencias. A veces se manifiesta de forma directa y visible, otras veces adopta formas más indirectas y socialmente más sofisticadas. En ocasiones se orienta a dominar físicamente, en otras a dañar la reputación o a desplazar a un rival dentro de un grupo. Estas variaciones dependen de muchos factores: la edad, el contexto social, la relación entre agresor y víctima, los riesgos asociados al comportamiento y, por supuesto, el sexo de quienes participan. Y aquí aparece una de las diferencias más interesantes entre hombres y mujeres, porque ni suelen agredir del mismo modo ni en los mismos escenarios. Comprender esa diferencia cambia por completo la forma en que entendemos el conflicto humano. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente vídeo. Soy Manuel García y analizo las diferencias entre hombres y mujeres desde la psicología, la biología y la evolución, sin consignas, con datos. La evolución no diseña ideologías, diseña estrategias de supervivencia. Si quieres comprenderlas, este es tu canal.